No. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Mío? Se puede esperar cualquier cosa. Pero si lo voy a dejar ahí, que mire para adelante, sí. ¿A dónde está mirando? Ahí está. Está mirando el partido. Yo debería poner, por Ahí. ejemplo, a los Pilapiedra, ¿cierto? Lagarto Juancho. ¿Quién es Lagarto Juancho? ¿Mm? Oye, ¿quién es Lagarto Juancho? Está grabando el... ¿El lagarto Juancho? Sí. Es un monito. Es un monito. Santo. Dañan al ataque, el oso yogi, el oso fumarola. El oso fumarola. El amor. ¿Eso lo veías tú? No. ¿Se parece al Viti el oso fumarola? ¿Verdad? ¿Cuál? No. Este es un oso que cuidaba el bosque. No el oso yogi, el otro. Pero era siempre entregada como enseñanza de proteger, cuidar. Pero eran bonitos. Qué bueno fumar. ¿Qué bonito veías, Feña? Ben 10. ¿Ben 10? Ben 10. Lo más viejo que alcancé a ver fueron los Super 11. ¿Cuál Ni es el siquiera Super Dragon 11? Ball veía, pues, hermano. ¿Cuál es el Super 11? Los Super 11, estos animes que juegan a la pelota. No los Supercampeones, los Super 11. Ah, Los son más Supercampeones nuevos. son más viejos. ¿Qué me quisiste decir? Yo veía Dragon Ball, pero escondido. No me dejaban verlo. Sí. Entonces lo había escondido, Dragon Ball. Los Caballeros del Zodiaco. Capitán Futuro, pero poquito porque era muy chico. ¿Qué más? Conan Blasic. Oh, ¿viste Conan Blasic? No. ¿No? ¿Viti? Conan Hermano, Blasic. Era todos bueno. los clásicos, Naruto, Dragon Ball, ¿qué otro que no vi? Los Supercampeones. Los Pokémon casi ni los vi también. Ya, Pokémon. Casi nada. Caleta, bonito. Nosotros teníamos en nuestra época más variedad de... Lo que no teníamos era televisión para ver. No. Pero había más... Sí, era así, pues era Sí. en otra época. Pero eran monitos, Sí, pues. porque eran monos. Eran dibujos animados. Los dibujos animados para lo exterior. Ay, fuera de Chile. En Chile decíamos bonito a los dibujos animados. En su país no sé cómo le dirán. Dibujo Después a animado. mí me gustaba Pepe Pótamo, Gorila Maguila. Me gustaban eso. Marco. Es que eso ya eran con Heidi, Marco Son para llorar. Heidi Sí. algo la miré en su Claro. momento, pero ya más y grande. Remy. Eso eran monitos. Ángel, la niña de las flores. Eso le gustaba más a las niñas. ¿A la niña? A las niñas eran más... Lo que vi, bueno, Barney también lo vi mucho. No, no. ¿Qué hacía ver Barney? Ay, que no. Vale, los Teletubbies. Buena, Peña. Y después ya me pegaba con la Pepa, nomás cuando el Tommy lo veía. Así. ¿Peppa Pig? Sí. El Juaco en la casa de Oye, pero- me vi todas las temporadas de Peppa Pig, me dijo. No, el mono no. Ahora está de moda, ¿cómo se llama este que lo ven harto los papás? Bluey. Bluey. Sí. Yo Sí. me he quedado pegado, que yo de repente cuando le he hecho clases a cursos más chicos, he usado capítulos de Bluey para... Qué bueno. Yo tengo una serie favorita que es En la casa en la pradera. A ver, esa es buena. Sí. Han hablado mucho. Y he intentado que mi hijo, pero la encuentra muy aburrida. Últimamente he estado viendo algunos capítulos de Carrusel. ¿Te acuerdan de Carrusel? Carrusel. Ese mismo. Carrusel No. de niños. No, pero yo también nací La ahí, maestra estaba ya. Jimena, el Viti se parece a Jaime Palillo. Sí. No, pero el Viti Mateo. No, si no estoy hablando por lo de... Ah, ya. Por otra cosa, no por la música. Ya. Sí. Muy bien. Pero Oye, como sea, si ustedes se dan cuenta, nosotros esas cosas nos van marcando. Pues yo lo veo, yo no puedo creer que le gusten esas cuestiones de los japoneses, los chinos. Y él tampoco puede entender que a mí me guste el lagarto Juancho. No, porque son buenos. No, yo no puedo entender que vea todos los días los 80. No, porque los 80, No, eso es bueno. los productos que salen en el almacén, todos tienen un recuerdo. Sí. Nostalgia. Nostalgia. Muy bienvenidos todos. A relevante. Podcast. Muy bien. Me salió bien. Debería hacer un reels con eso. Ay, sí, está No. bueno. No, bienvenido. Hoy qué bueno que volvimos a la presencialidad, Nacho. Sí.
Volvimos y estamos aquí en el tabernáculo, no, iglesia central Iglesia Central. de la Iglesia de Dios de la Profecía en Chile. Nuevamente gracias al pastor que nos permite usar el templo. Le tuvimos que hablar medio encimita ayer. Pero gracias a Dios se pudo y estamos acá. Así que, Nacho, hoy día tenemos un invitado muy especial, que ustedes ya lo están mirando en pantalla, Sí. pero tengo que dejar que tú lo presentes. Tú No, me dices por qué. no, pues que después... Mal, preséntalo tú. Le dio miedo. Sí, Le dio miedo. preséntalo. No, preséntalo, no te pongas tímido, vamos. Bien. ¿Cómo se llama? Ustedes lo pueden ver. Él es nuestro obispo de la iglesia. ¿Cuál es el título? Pastor también. Pastor, Pastor, obispo por de la supuesto. iglesia de la profecía. Él es pastor actualmente en la iglesia de San Gregorio y líder nacional de plantación de iglesia en la IDP. Así que muchas gracias, Pastor David Correa, y también en mi suegrito. Sí. Muy bien, pastor, bienvenido. Cuéntenos. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias por invitarme a participar de este espacio con ustedes. Me alegro de que hayan vuelto a ¿cierto? A la presencialidad, como dijo Fernando. Bien, de la presentación hay cosas que siempre me van a incomodar y son como los títulos. Y hay otras que me molestan. Ya. Ya, pero al tiro. No. Yo no he dicho nada, pero acusó el golpe. Pero dentro de las cosas que Nacho mencionó, es que hace muy poco, un mes o un poco antes, fui oficialmente nombrado como líder nacional de plantación de iglesia, y eso la verdad es que me tiene muy contento, entusiasmado y apasionado, porque se vislumbran tiempos de crecimiento para nuestra iglesia en Chile. Así que agradecido por esta invitación, para que hablemos de cosecha, hablemos de crecimiento, hablemos de plantación, hablemos de jóvenes en la cosecha. Gracias, muchachos. Amén. Sí. Oye, cortito, sí. ¿Cómo estás, Feña? Yo, bien, gracias al Señor. Bien. Bueno, con harto trabajo, hartas cositas en la ciudad de Viña. Y bueno, dándole gracias al Señor por esta semana, por este tiempo. También pasando mis procesos personales con el Señor. Pero como siempre me gusta decir, estamos en buenas manos. Y podemos darle la gloria a Él de que este tiempo también es sano, es útil, es necesario. Cuando es algo que viene de la voluntad del Señor no nos podemos quejar. Entonces, no, han sido semanas que también emocionalmente han tenido sus momentos, sus complicaciones. Ahí los que me conocen de cerca me han tenido que aguantar llorando igual. Pero, No. momentos buenos, son momentos Duele que el sanan. corazón, ¿no? Sí, momentos que sanan y momentos en los que el Señor te confronta. Entonces no me puedo quejar. El Señor sabe que ha sido de mucha bendición este tiempo para mí. Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí contento, emocionado de volver a grabar presencialmente. Echamos de menos ya aquí todo el tema de las cámaras, que se nos complica siempre. El audio de las cámaras nos demoraba un poquito en partir, pero bien. Echamos de Se menos nos quedó así que- dormido el invitado hoy día en la mañana. Tuvimos que... ¿Quién se quedó dormido? ¿Yo? El invitado, dije, porque nos demoramos mucho. Ah, se quedó dormido. Nos demoramos mucho Sí. instalando las cámaras. Sí, es que yo de partida yo me quedé dormido en la mañana. De partida. Y ahí fui a buscar el Vite me retó, todo el tema. Lo mismo siempre. Sí. Así. No, está bien. Pastor, queremos contarle un poquito a la audiencia porque sabemos que usted es bien famoso en la iglesia. Pero no todos quizás saben quién es usted como tal, cuántos años lleva sirviendo al Señor. Hay una historia detrás de eso y si bien usted nos contaba que recientemente lo han nombrado director nacional de lo que es plantación de iglesias, que bueno, a nivel de Iglesia de la Profecía tiene otro nombre que ya también usted nos va a contar. Pero ¿desde cuándo usted es miembro de nuestra iglesia? ¿De cuándo usted es pastor? ¿Y cuándo conoció al Señor? ¿En qué momento de su vida? Si nos pudiese contar un poquito de eso sería bueno. Sí, bueno, no lo hicieron ustedes, pero yo saludo a Viti que está ahí.
Hola, Viti. Sin él esto no sería posible. Por supuesto. Así que gracias, Viti. Bueno, tampoco soy famoso, no soy conocido. Hay gente que me ubica. No, yo vi un video en YouTube con más de 1200 reproducciones, Ya, así que... pero reí. y debe ser por la cantidad de años que o soy parte de los que engrosa esa lista de los más antiguos de esta iglesia aquí en Chile. Yo llegué a la iglesia en el año 76, a la iglesia en Nogales, y ahí me quedé por muchos años. Di mis primeros pasos en conocer al Señor, en conocer esta institución, y me fui quedando, y como algo anecdótico, el grupo que llegó sumaba como 15, más o menos, llegamos juntos el mismo día, porque estábamos jugando, pero al final, en el recuento, quedamos dos que todavía seguimos en la iglesia. Marco Muñoz, que es de la iglesia del pastor Oscar, y yo, y nos quedamos, hicimos familia dentro de la iglesia, así que eso por una parte, ya eso en la suma son casi 40 y tantos años, 48 años posiblemente, que ya estamos en la iglesia. Y me hice miembro a los 14 años, creo que coincidió también con mi primera vez predicando en una campaña de jóvenes, en un día sábado en el Templo Nuevo de Nogales. Así que de ahí comenzó. Yo nunca imaginé llegar a ser líder de nada. Yo estaba feliz estando ahí en la iglesia, pero nunca ni soñé ni ambicioné cuestiones de ese tipo, pero el Señor nos llama, nos escoge para ser parte de este trabajo. Y comencé enseñando a niños y eso me cautivó. Varios de ellos todavía están en la iglesia. Después fui líder de jóvenes, después fui líder nacional de jóvenes por unos 6 o 7 años. Y de ahí en adelante pasé por varios ministerios nacionales, a excepción de las damas, por una cuestión obvia. En el pastorado son aproximadamente 10 años, de 10 a 12 años. Algo de lo que yo siempre arranqué, pero hoy día estoy felizmente pastoreando y aprendiendo a pastorear una iglesia local. Así que eso es, tengo mi familia, mi esposa Janet, mi hija Hanna, mi hijo Joaquín, mi nieta Florencia y Sofía. Son, bueno, y tengo que nombrar, Ignacio Gracias. mi yerno. Así que eso es como en líneas generales lo que es mi vida. Y prácticamente mi vida ha estado relacionada a esta iglesia. Así que eso es. Oye, pastor, yo tengo 2 preguntas ahí rapiditas. Bueno, primero, yo supe algo la otra vez de cómo de cuándo ustedes se conocieron. ¿Desde qué momento de la vida de Nacho usted conoce? No, yo te voy a contar una anécdota, pues, que yo lo así como luces de chico, porque siempre era predicando en la iglesia. El primero me conoció, él me bautizó, ¿sí? Me bautizó, no sé qué año fue. ¿Qué año fue, Viti? No me acuerdo. 2014. ¿Qué edad tenías? Ahí. 18 años. Ah, igual, ya estaba ahí. O 17, ya ni me acuerdo, pero por ahí. Ya. Y ¿cómo se llama? Y él me bautizó, pero no nos conocíamos. Entonces, ahí lo conocí, me acuerdo de haberlo visto por primera vez. Usted me quería dejar abajo, creo. Esa era bueno, hubiese uno sabido el futuro, uno lo hace, pero ahí fue, en ese momento fue que yo conocí a su familia, a su mamá y a su hermano, a Nelson y a Jacqueline, los conocía. Mi mamá, saludo a mi mamá. Pero sí, yo hubiese sabido, lo dejo abajo. Sí, gracias. No, pero él es parte de la familia
uno no los elige, pero... No, Y- cambiemos de tema mejor. Sí, justamente. Cambiemos esto para dar... Esas son las preguntas de Nacho, ¿no? Sí, gracias. Feña, de Feña. Feña, Para de identificarnos. Feña, sí, para- sí. sí. Ah, sí, bueno, pastor, también me dice Nacho. Está bien, sí. Bueno, Sí. ya saben ustedes la historia. Feña, no me voy a hablar que hoy día en la mañana te vi de una manera bien comprometedora. Ya, claro. Sí, claro. Y se ríe, ¿viste? Se ríe. Ay, van a hacer pensar mal a la gente. Yo tengo otra pregunta, pastor. Sí, Cambiamos de tema. son muy inmaduros estos muchachos. ¿Qué se siente? Porque algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que yo lo he visto mucho también en su boca, pastor, es que esta convicción de saber cuando Dios te puso en el lugar que te puso, en la iglesia que te puso, la iglesia donde permitió que nacieras, donde permitió que crecieras y donde permite que sirvamos. Y se lo digo porque personalmente como joven algo que no me deja de inquietar es la constante migración de los miembros de la iglesia, que van y que vienen, ¿no? Y se ve mucho en la etapa de la juventud. Algo que a mí particularmente me preocupa y en su momento igual me golpeó fuerte. Pero usted que lleva ya, ¿cuántos años dijo? 48. 48 años en Iglesia de la Profecía. ¿Qué percepción tiene de ese tema? Y también, ¿qué se siente hoy día ver todo un recambio generacional también? Porque va sucediendo y es inevitable. Y usted que ha pasado por varios ministerios también lo ha visto. ¿Qué nos podría decir a nivel general? Mira, esto es... toda mi familia materna son o han pertenecido o han participado de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que es la iglesia más grande que hay en el país. Por lo tanto, yo tendría que haber estado ahí. Y esa es una pregunta que yo siempre me hago. O siempre digo, yo debiera haber estado ahí. Pero llegué acá, me quedé acá, me gustó la iglesia, me gustó. Y estamos hablando en los comienzos de una iglesia estructuralmente pobre. Había una sola guitarra y eso era todo El coro nacional. nuestro coro. Sí, cuando se hacían las convenciones nos conseguíamos, de hecho yo me conseguía el acordeón con mi papá, que él tocaba en el culto de la Iglesia Metodista Pentecostal. Me la conseguía para que se tocara en la convención y así aumentar el número de instrumentos, porque eran 2 guitarras, un acordeón y panderos y un güiro. Y con eso se hacían las grandes fiestas espirituales que eran nuestras convenciones. Por lo tanto, y una de las cosas que para mí es súper importante y que yo no puedo olvidar es por qué me quedé, en gran medida también tiene que ver con el amor que uno sintió de la gente, de los hermanos. Porque yo era un niño sin el papá y la mamá que acostumbraban a llevar a sus hijos a la iglesia, yo iba solo, o sea, yo podía vivir esa circunstancia de que si no iba nomás, o sea, no vino nomás, no. Pero era una cuestión tan inexplicable que yo dejaba de jugar a la pelota, que era mi pasión, y me iba al culto. De hecho, dejé de salir muchos años, dejé de salir de vacaciones con mi familia porque mi meta estaba en ir al campamento. El campamento empezaba el 1 de enero, o sea, era lo más esperado. Y yo me fui, voy a decirlo, me fui enamorando de la iglesia, no para tatuármela, ¿no? Pero sí, porque esta es una iglesia que da posibilidades, que te da opciones de tú desarrollarte como líder, como predicador, como maestro, como un pastor. Esta iglesia te da esas posibilidades. No es regalado, ¿eh? No es una, como se dice en buen chileno, no es tirar y abrazarse, ¿no? Sino que todo esto conlleva también una vida, o sea, hay requerimientos. Pero para mí esta es mi iglesia.
No, y mi mamá lo entendió después, mi familia lo entendió y han visto, bueno, después con el tiempo llegó mi hermano, que hoy es supervisor en Colombia, y uno sigue, y uno continúa y con ripios, ¿no? Como en todo el orden de cosas, pero seguimos. Sí. Yo juntando un poquito como las dos cosas, como que si tú de los jóvenes, y usted decía esto que la iglesia da las posibilidades, creo que nos vamos acercando un poquito al tema de hoy, que es que lo que es plantación. ¿Qué podemos hacer, qué pueden hacer los jóvenes hoy en día para o sea, valga la redundancia, hacer algo, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Y esto es lo que su ministerio hoy en día, lo que es plantación de iglesia, ¿cierto? ¿Por qué se está hablando mucho de plantación de iglesia a nivel nacional, en todos los ministerios? ¿Qué es lo que se quiere buscar? ¿Qué es lo que vamos desarrollando un poquito de esto? Bueno, Sí, no sé. ustedes deben recordar de que nosotros somos una iglesia global y nosotros tenemos una visión y una misión. Y nuestra misión global es, ¿cuál es? La misión IDP, Sí, global. IDP Global. pillé. Ayúdanos, Reconciliando al mundo con Cristo. Reconciliando al mundo con Cristo por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué decimos que es global? Porque no es una visión para la iglesia en Estados Unidos. Ni siquiera es una visión que uno dice, esta visión es solo para América Latina. Sino que nosotros hablamos de esta misión a nivel global. Por lo tanto, nosotros como una iglesia de Dios de la profecía en Chile somos parte de esa misión. Y dentro de eso, a nosotros nos corresponde hacer nuestro trabajo misionero, que es reconciliar al mundo con Cristo. Un pequeño paréntesis. A los 12 o 13 años, a nosotros nos llevaban a predicar a la Plaza de Armas, en esos años, 78, 79, a alzar la voz en la Plaza de Armas y les vuelvo a repetir, con una guitarra de palito, nada más. Pero ese es para mí el tema y se centra ahí. ¿Qué es lo que hacía que nosotros, que no era el único yo, sino que éramos varios, no sintiéramos miedo, no sintiéramos timidez y que nos lanzáramos a predicar en un lugar que era emergente, porque la Plaza de Armas era el lugar del fin de semana para los santiaguinos. Ir al Paseo Ahumada para los que vivimos en este lado de la ciudad era como ir a, no sé, a un lugar grande. Pero ahí nosotros íbamos y nos parábamos y predicábamos, en lo que nosotros entendíamos y sabíamos, desbordaba mucha pasión. Entonces, nosotros somos parte como chilenos, somos parte de la misión global de nuestra Iglesia de Dios de la Profecía. Sí. No, es importante tener eso en cuenta, que, bueno, plantación de iglesias, o, bueno, que es un nombre que se le da, ¿no? Pero dentro de los valores de la iglesia hay un concepto que tiene relación directa con esto y es la cosecha. La cosecha es el nombre que tiene oficialmente en nuestra iglesia a nivel internacional. No es un tema que se esté hablando recién ahora, ¿cierto? Es un tema que tiene tiempo y que, bueno, está declarado en los valores de nuestra iglesia. Entonces creo que sería bueno quizá explicarlo un poco, ¿verdad? ¿De qué va? Cuando hablamos de cosecha a nivel IDP, ¿cierto? Iglesia de la Profecía, que es como el equivalente a plantación de iglesia, ¿de qué hablamos? ¿En qué consiste y a qué apuntamos con ese valor explícitamente, al tenerlo, para empezar, en la declaración de valores de la iglesia? ¿Por qué es tan importante? Cuando uno lee los 5 valores centrales que tiene nuestra iglesia, se va a encontrar con cosecha. Y la reseña que da es así bien escueta, dice que en el 1994 la iglesia fue llamada a tornarse a la cosecha. Y no es que ahí haya comenzado la cosecha, sino que el llamado era que nosotros volvamos a la cosecha. Porque cuando nosotros hablamos de una iglesia que es global, es porque hoy día está en más de 130 países. Entonces, eso a uno lo lleva a pensar de inmediato de que esta iglesia
ha sido misionera toda la vida, o sea, desde los primeros, desde la historia, desde los primeros años del 1900, esta iglesia tuvo intenciones de conquistar. O sea, en nuestro ADN de iglesia debe aparecer misiones. Y a la pregunta la misión nuestra es traer la gente, ¿no? Ser agentes que traigan a la gente a Cristo. Pero fuimos llamados a ordenarnos de nuevo en el tema de la cosecha. Esto de plantación de iglesia son conceptos, ¿no? Ideas que tienen instituciones que han aparecido en los últimos 20, 30 años, pero que son muy, muy importantes y muy interesantes de atender. Pero nuestra iglesia, en su ADN, es una iglesia misionera, una iglesia que conquista, que traspasa idiomas, etnias. Nosotros podemos decir en Latinoamérica, en cada país hay presencia de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y eso es producto de que algún día alguien pensó en Chile, ¿cierto? Alguien dijo, hay que ir a Chile, tiene que ir alguien a Chile. Y hubo un intento, según lo que recuerdo haber leído, un intento ahí por el 1950, pero no fructificó. Pero fue en el 1975, donde vino un misionero, un obispo el primer obispo de esta iglesia en Chile, y comenzó así el crecimiento de la iglesia. Plantando ahí. Es importante cómo nació. Y eso es importante. Me gusta igual con respecto a la palabra plantación, porque lo asemeja al tiro a una planta, ¿cierto? Y esa planta, primero hay que preparar la tierra, requiere de esfuerzo de la persona que va a hacerlo, ¿cierto? Que hay que regarlo, hay que cuidarlo. Y también tiene que ver con eso, plantación. Eso es interesante, porque eso se llama ser intencional. Y eso es un término que nosotros debiéramos acuñar, no algo fortuito. Yo siempre pongo este ejemplo. En lugares menos esperados, uno a veces ve una planta de tomate con un tomate. Porque alguien pasó, se comió un tomate, tiró la semilla ahí, el resto... pero nadie se preocupó de cultivar la tierra, de prepararla, de echarle los abonos correspondientes. Después nadie del crecimiento se preocupó de eso, nadie se preocupó de regarlo, sino que creció y asimismo murió. Pero ahí no hubo intención, ahí eso fue algo fortuito. Pero para este tiempo, bueno, siempre ha sido así desde lo que uno ve en la Escritura. Siempre ha habido una intención y hay que ser intencionales en este trabajo de plantar nuevas iglesias. Sí, yo creo que eso es súper importante y apunta a uno de los puntos que queremos tratar hoy día, ¿no? Bueno, nuestro programa de cosecha actualmente en Chile tiene su lema, ¿no? Que ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero usted habla de un concepto que es esencial en lo que es el crecimiento de la iglesia, y es la intencionalidad, ¿no? La intencionalidad es lo que ha llevado de una u otra manera, bueno, sabemos que toda la misión es de Dios, ¿cierto? Pero la iglesia es el instrumento que Dios está utilizando hoy por hoy para esa misión. Somos parte de ella, y el no ser intencional y apuntar simplemente a lo fortuito es algo que evidentemente no te dará los mismos frutos, ¿cierto? Que simplemente por accidente cayó la semilla y, como decía usted, brotó algo, ¿no? Y nos tomamos por sorpresa, pero en realidad, si no hay un cuidado, si no hay un trabajo detrás, no podemos esperar tampoco que esa misma semilla esté mucho tiempo ahí, ¿cierto? Esa misma planta. La intencionalidad me parece muy importante. Y no puedo dejar de pensar en un pasaje que es como bastante clave, porque cuando vamos al libro de los Hechos, ¿cierto? Luego de que Jesús ya ha resucitado y ha venido el Espíritu Santo sobre los discípulos, comienza uno de los acontecimientos más interesantes para mí de Hechos, que es cuando Pedro predica por primera vez, ¿no? Narra la historia que se convirtieron ese mismo día, ¿cierto? Más de 3.000 personas, y que comenzaron a ser añadidos a la iglesia, que es algo que es súper interesante ver cuando uno analiza la narrativa bíblica y cómo se multiplicaba la iglesia en el primer siglo. Es como, o sea, uno anhelaría, ¿verdad?, hoy día estar viviendo eso, o ser testigo de eso, que todos los días o que día a día se añadan cientos de personas a la iglesia. Pero hay un versículo que para mí es muy clave en ese pasaje, que es Hechos 2:47, porque dice que
y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y continúa con, ¿verdad? Y Dios iba añadiendo, ¿cierto?, a los que debían de ser salvos, ¿no? Nos habla, creo, de manera muy clara también precisamente de como esa intencionalidad que había en la iglesia. No era como lleguemos y mantengámonos juntos y celebremos lo que ya Jesús hizo. No, tenemos una responsabilidad y estamos comisionados, ¿cierto?, en ese momento los apóstoles, ¿cierto?, a ser enviados, y tenemos la gran comisión, ¿cierto?, que hoy día pareciera que en muchos contextos es bastante omitida, ¿cierto? Pero es la misión, es la misión. La iglesia existe para eso, no es para otra cosa, ¿no? Que es lo que muchas veces también me ha tocado compartir en muchas ocasiones conversaciones donde decimos, ¿cuál debe ser el norte de nosotros como iglesia? Porque a veces creemos la ayuda social, ¿cierto? La asistencia a los pobres, el cuidado de las viudas, que es algo que lo vemos y es bíblico, ¿cierto? Pero todo eso es un añadido a lo esencial, que es tenemos que predicar el evangelio, ¿no? Esa es la misión. Y bueno, hay toda una intencionalidad detrás, pero me llama mucho la atención este pasaje porque dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, ¿cierto? A la comunión, ¿cierto? Ser iglesia, ser cuerpo, al partimiento del pan, ¿cierto? Una institución sagrada que dejó Jesús, y al compartir íntimamente, y a la oración. Eso era la forma de ser intencional de la iglesia, ¿no? Me llama mucho la atención. Entonces, creo yo que es importante quizá en este punto desglosar cuál debe ser realmente nuestra motivación en términos de la cosecha. Nosotros queremos que la iglesia crezca, ¿no? En teoría todos lo vamos a decir. Si pedimos aquí, llenamos el templo y decimos cuántos quieren que la iglesia crezca, todos vamos a levantar las manos, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que hace la diferencia en el realmente vivir eso y en simplemente dejarlo en la teoría? Yo creo que es como importante quizá desmenuzar un poco esa pregunta, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra motivación real y qué es lo que marca la diferencia en una iglesia que está creciendo saludablemente y otra que no? Yo creo que, mira, te voy a leer lo que me gustó del significado de ser intencional. Dice, ser intencional significa trabajar con un propósito, hacer que cada acción cuente, es estar consciente de la misión, que significa tener presente el panorama general. Eso es muy interesante. Es enfocarse en hacer las cosas correctas, momento a momento, día a día, y luego seguir trabajando en ella de forma consistente. ¿Qué ve uno en lo que tú acabas de leer? ¿Hubo intencionalidad? La hubo. ¿Pero dónde se enfocaron? En el tema general. ¿Y de qué se trata? Es que hay que consolidar. O sea, yo salgo a predicar y predico, y venga gente, listo, pero hasta ahí llego. No, esto hay que consolidar. O sea, uno tiene que meter el gol, uno tiene que marcar el tanto. No puede quedarse a la mitad del camino, no puede conformarse con lo que hizo al principio. Uno debe consolidar para que esto tenga un crecimiento, porque al final eso es lo que va a dar el número real. Y aquí aplicamos transparencia, ¿no? La Escritura dice que fueron 3.000, y no podemos pensar que fueron casi 4.000, no, eso fue el número real. Pero ellos se estaban dedicando a consolidar a la gente, enseñándole, discipulándolo, dando a conocer la doctrina, en el caso de nosotros, dando a conocer nuestros valores, nuestra doctrina. ¿Qué es esta iglesia? ¿Cuál es la misión de esta iglesia? Dando a conocer cosas de que la iglesia, o sea, la gente que llegue, se quede, y esto no se convierta, como tú dijiste, en un pasadizo, así como alguien que entra y por el otro lado va saliendo. Y nuestra meta es consolidar el trabajo, es consolidarlo. Buena, se me vio la imagen ya que está hablando de plantación y se me al tiro planta a la mente, que como soy del campo del sur, no puedo evitarlo. La idea es que ese arbolito ese, ¿cierto?, dé frutos. Eso, ¿cierto?, va como consolidar, ¿cierto?, dar frutos. Y en el sur sigue una práctica muy antigua y que ahora resulta que es cierta. Descubrieron por qué es cierta, ya les voy a explicar. Pero cuando el árbol no da fruto, lo agarran con una rama y le pegan. Claro. Ahí a latigazo, y al otro año daba fruto. Lo importante es que ese árbol diera fruto, o sea, trabajar y trabajar para que dé fruto. Y eso es lo que está haciendo, ¿cierto? A eso lo llevo y se me viene una imagen así. Por eso me gusta la palabra plantación, porque conlleva todo esto.
y al cuidado. Y por eso también escuché hablarlo usted el otro día de más y mejores iglesias. Y Ese es es un concepto, es una idea de la red de multiplicación, eh, que nuestra iglesia ha estado asociada. Por ejemplo, recientemente en la asamblea, en el culto de los latinos, la red firmó un acuerdo con la iglesia en Estados Unidos para crecimiento, porque ellos se dieron cuenta de que no estaban creciendo. Esa es como la realidad. Entonces, la red de multiplicación tiene este concepto: más y mejores iglesias. Entonces, nosotros lo hemos desglosado o lo hemos hecho esto para que se entienda en dos partes. Cuando habla de más, son nuevas iglesias plantadas en otras localidades. Y cuando habla de mejores iglesias, se refiere a las iglesias existentes que tengan un crecimiento numérico y también transversal, ¿no? Para que sea un crecimiento de tipo saludable. Entonces, más es nuevas iglesias. No sé si ustedes lo saben, pero hoy día nosotros tenemos en la actualidad 22 proyectos. El tema es que la mayoría de estos proyectos son iniciativas personales. Iniciativas personales. Tenemos 22 proyectos en los que hay 22 líderes, entre ellos algunos pastores, y que están dirigiéndose a consolidar ese trabajo. Un trabajo que en algunos casos lleva algunos meses, otros llevan un poco más, otros están comenzando y están buscando eso, de consolidar ese trabajo. Eso es más iglesia. Y mejores iglesias es el crecimiento interno de las iglesias locales. Yo creo que más adelante vamos a hablar de la estrategia simple, pero que esperamos que sea efectiva para ambos casos, ¿no? De cómo vamos a trabajar en el país. Pero ese es el concepto, y hay que agregarle más y mejores iglesias saludables. Queremos que las iglesias que se planten, las nuevas iglesias, sean saludables. Queremos que las iglesias ya existentes, algunas que llevan ya 40, 45 años, 48 años y otras 20, que con el tiempo a lo mejor se pueden ir desgastando, vuelvan a rehabilitar su vida como iglesia, ¿no? Entonces, esperamos con la ayuda del Señor que eso se pueda materializar. Sí, a mí me gusta mucho ese, no sé cómo llamarle, ese lema, más y mejores iglesias, porque creo que no solo, obviamente, y que casi es un cliché ya decirlo, pero no vale solo crecer en cantidad, sino que la calidad es muy importante, ¿no? Y bueno, en muchos contextos, de hecho, este libro que lo tenemos aquí, hago un pequeño paréntesis para nombrarlo, La Gran Omisión de Dallas Willard, habla un poquito precisamente, bueno, basándose en la Gran Comisión, ¿cierto? Pero algo que omitimos continuamente es lo que es la formación real de discípulos de Cristo, no solamente traer más personas a las que podamos llamar superficialmente cristianos, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de evangelismo, de campañas evangelísticas, nos emocionamos y queremos tener las mejores estrategias, ¿cierto?, para hacer que la gente le llame la atención a la iglesia. Pero la verdad es que no habrán vidas transformadas si es que no son chocadas e impactadas por el evangelio en sí mismo. Y para eso no solo se requiere una exposición, sino que esa persona vaya continuamente entendiendo más profundamente quién es él, ¿cierto?, quién es ella, quién es Dios, qué es el evangelio, quién es Cristo y por qué existe la iglesia. Entonces, es un conocimiento que se va construyendo, es un conocimiento que se va acompañando, que se va intencionando. Hacer discípulos no es simplemente meter a alguien en la iglesia, ¿cierto?, y convencerlo de que no faltan los cultos, ¿cierto? No es tan sencillo. El discipulado, ¿cierto?, y está demostrado bíblicamente, es un acompañamiento, es un proceso pedagógico en el que nosotros nos damos la tarea de enseñarle el evangelio a la gente, ¿cierto? Y eso implica muchísimas cosas, ¿verdad? Pero un poquito de lo que usted mencionaba. Y va de la mano con la intencionalidad, ¿no? Omitimos el gran mandato, ¿cierto? La gran comisión no es vayan y llenen iglesias, ¿cierto? Vayan y consigan más templos, vayan y reúnanse, ¿cierto? Sino
formemos discípulos de Cristo. Y ahí hay una diferencia grande, ¿cierto? No es lo mismo simplemente ser simpatizante de una iglesia, ¿cierto? O incluso quizá tener la membresía, que ser un discípulo comprometido de Cristo. Entonces, yo quisiera que un poquito en base a esa visión de más y mejores iglesias pudiésemos quizá conversar rápidamente y que usted nos pudiese también dar su punto, pastor. ¿Cuál considera usted que son los principales desafíos que enfrentamos en esta visión? De crecer en número, pero también en calidad en las iglesias. ¿Cuáles serían nuestros desafíos principales? Bueno, uno puede hablar en esto de los desafíos, desafíos que son positivos y otros que también son, ¿cierto? Son negativos. Partamos por los negativos. ¿Qué es lo que a nosotros no nos deja crecer? Es un desafío porque hay que cambiar de esa vereda, ¿no? Del negativismo. ¿Cuáles son esas cuestiones que se deben erradicar de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos, que a nosotros no nos permiten crecer, ni localmente, ni nacionalmente, ni nosotros somos parte de Sudamérica? Y hay cuestiones que dentro de eso son externas y otras que son internas, dentro de esas cuestiones negativas. El obispo Marcos Benavides, que recientemente fue nombrado al Uruguay, ha mencionado 2 o 3 veces de que el crecimiento en Uruguay tiene una gran complicación y es debido a un tema externo, que el 48% de la ciudadanía uruguaya es atea, no cree en Dios. Si no cree en Dios, no cree en la iglesia. No. Entonces, y es una razón importante. Y a mí, yo al escucharlo 2 o 3 veces decir eso, yo dije, voy a ver en qué puesto de Latinoamérica está Chile, estamos nosotros, nuestro contexto. Y la sorpresa fue que en segundo lugar, estamos hablando de toda Latinoamérica, de toda habla hispana, en segundo lugar estamos nosotros con un 37%. Eso significa que en nuestro país aproximadamente hay 7 millones de personas, hombres y mujeres, que no creen en la existencia de Dios. Por lo tanto, está muy lejano para ellos ser parte de una iglesia, está muy lejano para ellos pensar en el reino de los cielos, pensar que después de esta vida hay otra. Entonces, esas son las cuestiones que son externas, que dificultan, ¿cierto? Y es llamativo porque Chile lleva 500 años de una evangelización católica. Nosotros como iglesia evangélica, 100 años, un poco más. Pero como sea, había un fundamento católico, que los católicos, ¿no? Ellos también creen en la crucifixión, en la resurrección, también esperan el regreso de Cristo, que son doctrinas fundamentales. Pero ha ido cambiando la sociedad. Y uno le coloca el nombre que más le apropia, pero para mí la secularización ha sido un impacto tremendo en Chile, porque han empezado desde las bases, desde los niños, hasta los más grandes ya están siendo influenciados con este pensamiento. Ustedes saben que el ateísmo es considerado de letras. Es una cuestión que, porque los filósofos, los escritores, casi la mayoría de ellos son ateos. Entonces, eso es una cuestión externa que hay que ponerle atención. Ahora hay cuestiones que son internas, que son de nuestra vida de iglesia, que no nos dejan crecer. Y en la oración de comienzo tú mencionaste el tema del individualismo. Y eso creo que a nosotros nos ha afectado. Estoy convencido de que en la medida de que nos unamos, que salgamos del individualismo, nosotros vamos a crecer. Si yo me apropio individualmente como pastor del crecimiento, creo que mi caminar va a ser corto.
Pero si yo me asocio a todo un grupo, a toda la iglesia, creo que mi caminar va a ser ya indefinido. Entonces, hay gente, o a veces pensamos dentro de una iglesia, estamos tan débiles que es imposible crecer. ¿Para qué debilitar lo que ya tenemos si nos ha costado tanto? Y cosas y pensamientos de ese tipo. Y eso es lo que hay que erradicar de nuestra iglesia para el crecimiento. Son dos cuestiones que son un desafío. Ahora, ¿cuál es el desafío positivo? Y lo voy a decir bíblicamente, que la mies es mucha. Bíblicamente la mies es mucha. Hay trabajo para los jóvenes, para los hombres, para las mujeres, para todo aquel que quiera trabajar, quiera ser parte de esta gran empresa misionera. Tiene espacio. No está limitado. No está limitado, hay espacio. Y eso es lo que debemos nosotros resaltar, nosotros de eso es lo que debemos hablar. Yo escuché por ahí y en todos lados estoy escuchando de lo que va a hablar esta iglesia es de plantación, de crecimiento, de plantación, de crecimiento. Y eso es para mí un desafío súper importante y positivo, porque el dueño de la cosecha nos está dando la posibilidad de ser parte de esta cosecha. A lo mejor nadie va a escribir de nosotros, como se escribió del gran misionero, ¿cierto? Pablo. Pero nosotros, a conciencia, sabremos que fuimos parte de este crecimiento. Son dos cosas que para mí son desafiantes. Amén. No, yo creo que ese punto es muy importante, pastor, porque lo que decía usted al final creo que marca una manera muy clara cuál debe ser nuestro corazón también. O sea, a lo mejor nadie va a escribir de nosotros, ¿cierto? Y no es nuestro interés que Iglesia y Otra Profecía, que es la denominación de la cual participamos nosotros, o cualquier otra denominación de la cual sea nuestros hermanos que nos escuchen, entendemos, ¿cierto?, que si se dan las condiciones, ¿cierto?, la iglesia a lo mejor va a tener que disolverse públicamente, socialmente, como organización religiosa, ¿cierto? Si, como sucede en muchos contextos. O sea, la iglesia de la profecía no puede existir como denominación formal en otros países donde hay persecución, ¿cierto? Y así sucede con todas las iglesias, ¿no? Y si el día de mañana sucediese eso en Chile, o sea, el nombre de nosotros como institución va a ser irrelevante. Lo importante es que sigamos siendo iglesia, ¿no? Y eso creo que marca muy bien cuál debe ser nuestro norte, y es no simplemente ganar personas para la denominación, no ganar personas para crecer, ¿cierto? Y sentirnos más orgullosos de la iglesia particular a la cual pertenecemos, ¿cierto? Sino la necesidad urgente que hay de que otros conozcan el Evangelio. Bueno, al final eso es, y es lo que le daba el hambre y la sed, ¿cierto?, a los apóstoles, ¿cierto?, a los primeros mártires y a la iglesia a lo largo de la historia, que conocemos la historia a nivel general, ¿no? Y sabemos que ha sido perseguida durante toda la historia de diferentes maneras. Hoy día todavía lo es, ¿cierto? Y va a crecer también esa persecución con el tiempo. Es cosa de mirar simplemente las señales, lo que el mismo Jesucristo predicó y la palabra nos alerta, y también lo que vemos en la sociedad, ¿no? Entonces, no es difícil visualizar ese futuro, y debe ser esa la urgencia, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tan palpable está en nuestro actuar? Que es urgente que la gente conozca a Cristo, que conozca el Evangelio, que sepan quién es, que la salvación llegue, ¿cierto?, a la vida de las personas. Creo que por ahí debe ser siempre nuestra motivación, ¿no? Nuestro interés genuino de que conozcan y se relacionen con Cristo y que sean reconciliados, como dice el emblema de la iglesia a nivel internacional, ¿no? Estamos reconciliando al mundo con Cristo. El ministerio de la reconciliación que habla Pablo también cuando escribe a los Corintios, si no me equivoco, ¿no? Esa es la tarea, y tenemos muchos desafíos, ¿cierto? Y creo que es muy bueno que enmarquemos un poco a la iglesia y a quienes nos están escuchando de cuál es el plan, cuál es la visión que estamos nosotros buscando perseguir ahora como iglesia, ¿no? Y que tiene mucho que ver también en el por qué usted está acá, por qué estamos hablando de este tema en este podcast, ¿cierto? Por qué estamos hablándolo para los jóvenes y por qué lo hablamos no solo para los jóvenes, sino para los niños, para las damas, para los varones, para las familias, ¿cierto?, para los solteros, para los casados. Es algo que engloba a toda la iglesia, ¿no? Y solo sumándome un poquito a lo último que usted dijo, que habló de una empresa, ¿cierto? La empresa
de lo que podríamos llamar, ¿cierto? No estamos hablando en términos económicos, pero sí este trabajo, ¿no? El índice, ¿cierto? La iglesia tiene una capacidad única en la tierra, y es que, si hablamos en términos empresariales, ¿cierto? Es el único lugar donde la tasa de desempleo potencialmente puede ser cero, ¿cierto? Justamente. Y es porque hay trabajo para todos, la mies es mucha, los obreros son pocos, necesitamos más, ¿cierto? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la realidad. Entonces aquí no debiese haber ni un cesante en la iglesia. El problema es que vemos a muchos cesantes en esta labor. Y algo que nos duele reconocer, pero que no podemos negar, ¿no? Es una realidad que no todos, genuinamente, dentro de una iglesia, están verdaderamente comprometidos con el crecimiento del reino. Mira, cualquier presidente de cualquier país de este mundo quisiera tener la posibilidad de decir: mañana en nuestro país hay tasa de desempleo cero. Y nosotros basta simplemente con decidir entrar en la misión y los números bajan ostensiblemente. Ustedes, tú eres líder nacional de jóvenes, tú eres líder local de jóvenes. Ustedes tienen la tarea de, vamos a hablar de incentivar, de impulsar, de empoderar a los dirigidos de ustedes en esta misión. Ese es el trabajo que debemos realizar. Y si la pregunta iba, ¿cuál va a ser como la estrategia, ¿no?, de que vamos o queremos usar? Yo les dije, esto va a ser bastante simple y sencillo, pero esperamos todo esto, a veces uno es bien disperso para hablar, ¿no?, pero todo esto tiene que ver y se debe mencionar con el crecimiento del reino. Y esto no es que nosotros estemos trabajando por números, porque si viene alguien por este producto que ganamos, nosotros vamos a ganar dinero. No, esto, al fin de todo esto es para glorificar al Señor. Esa es la finalidad. El crecimiento del reino está asociado a eso, a glorificar al dueño de esta empresa, al que comenzó, al que dio el primer paso en esta gran misión de rescatar al mundo, por allá por Génesis. Hasta los días de hoy resuenan las palabras, ¿no? Debemos avanzar. El libro de los Hechos nos habla de avance. En Colosenses, yo un día me impresioné porque leí, no sé si fue en el primer capítulo, y por ahí por el 15 o el 16, que dice que el Evangelio ya había llegado a todo el mundo. Bueno, es obviamente al mundo conocido, al mundo existente de ese tiempo. América todavía no había sido conquistada, pero siempre estuvo en mente de ellos. Y no solamente eso, no se puede enfocar solamente en los 12, sino que en toda la iglesia, el conquistar, en el avanzar, en el crecer. Y es en eso, o sea, es a eso a lo que nosotros debemos volver. Ustedes son líderes. Si bien uno al principio bromea, ¿no?, con que él es mi yerno casado con mi hija, pero hay algo claro: yo no sé dónde ellos van a terminar si son parte de esta misión. No sé dónde van a terminar, porque esto es así. Yo no sé dónde vas a terminar tú en esta parte de la misión. No sé en qué región, no sé en qué ciudad, inclusive no sé en qué país, porque el dueño de la misión es el que mueve las estrategias para que se logre, ¿no?, el objetivo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a funcionar en primer lugar, como urgencia, ¿no?, en mejores iglesias? Hoy día nuestro obispo nacional, nosotros tenemos un esquema en lo que es este ministerio, un esquema de liderazgo, comandado por el obispo nacional, nuestro obispo Sergio Cedeño. En segunda línea viene, en este caso, el líder nacional de plantación. En tercera línea tenemos los supervisores de distrito, que son 8. Después vienen los líderes nacionales, que son 4. Entre ellos está Fernando.
Y de ahí vienen los líderes regionales de cada ministerio y después los líderes locales y ahí la membresía en general. Entonces, a nosotros nuestro obispo nacional nos ha pedido, y prepárense, voy a hacer una pregunta, nos ha pedido un crecimiento de un 25% a nivel de membresía, un crecimiento de un 25%. Juguemos un poquito con las matemáticas, solamente con los números, sabiendo la importancia que tiene cada persona como tal. Y juguemos un poco con las matemáticas. Y pensemos en fe, ¿no? Hablemos en fe, sin dejar de ser realistas. Pero la pregunta es, ¿cuántos jóvenes tenemos en Chile? Buena pregunta. Un aproximado, para que no... No, bueno, yo no me la puedo jugar con un número exacto, pero sí tenemos estadísticas. Bueno, vamos a partir primero orientándonos cuántas iglesias tenemos, como porque creo que eso es importante que lo sepa la iglesia, ¿no? Y todos los que nos escuchan. Nosotros, en nuestro registro oficial, ¿ya? Y me tiene que corregir el pastor David porque él tiene el número exacto. Yo tengo contabilizadas 60. ¿Estoy bien? No. ¿No estoy contando misiones, sí, vos? No, son iglesias establecidas. ¿Cuántas tenemos? Alrededor de 70, es lo que nuestro obispo nos ha anunciado, alrededor de 70. Ya, alrededor de 70. Yo digo 60 porque es el registro que yo tengo en el Ministerio de Jóvenes, ¿cierto? Pero de esas 60, tenemos apenas 40 que realmente tienen un Ministerio de Jóvenes funcional. Eso quiere decir, ¿cierto? Nos estamos dedicando a trabajar con la juventud. Nosotros no tenemos actualmente todavía un catastro de número de jóvenes miembros por iglesia local, pero estamos empezando a trabajar en eso porque precisamente se nos está pidiendo. Y esperamos contar ojalá con una cifra muy transparente en ese sentido, ¿no? Pero el hecho simplemente de, por ejemplo, tener casi 70 iglesias ahora, más las misiones que se están formando y que entendemos que es difícil que en un grupo que recién está comenzando tengamos líderes de cada ministerio, no deja de ser preocupante que de 70 tengamos 40 con líderes, ¿cierto? Y de esos 40, no todos son líderes particulares, a veces son pastores que están tomando el ministerio. Lo que también es preocupante, ¿cierto? Porque necesitamos, ¿cierto?, que cada iglesia no fallemos en lo que es formación de liderazgo, desarrollo de líderes, que también es un valor importante en la iglesia, ¿no? Entonces yo no puedo dejar de hablar, cuando hablamos del tema de crecimiento, del tema del discipulado, que es esencial, porque ahí es donde está la capacitación y el desarrollo de líderes. Hoy ya no tenemos un número exacto, pero sí nos preocupa, por ejemplo, ese número que sí es concreto, y es que tenemos 40 ministerios de jóvenes siendo 70 iglesias, ¿cierto? Sabemos que la media de la cantidad de miembros en una iglesia, podemos decir que está entre 50 a 80 miembros, ¿cierto? Porque es el promedio que tenemos en cada iglesia local de las 70 que hay, o casi 70 que hay en Chile. Entonces, si lo miramos matemáticamente hablando, no es mucho. Ahora, si uno hace un cálculo, por ejemplo, nos acercamos a, por lo que uno ha visto, ¿no?, 400, 500 jóvenes. Pues, o sea, podríamos decir que sí. Yo no podría decir lo contrario, pero yo no podría dar un número tampoco tan... Bueno, Sí, yo creo que por ahí. Aquí se hizo un culto hace 2 o 3 semanas de jóvenes. De la zona metropolitana. De la zona metropolitana. Había bastantes. En el norte, que es lo que conocemos, yo creo que está cerca de los 130, 140 jóvenes, uniendo a todo el norte, y hacia el sur debiera ser una cifra similar. Entonces hablamos de 500 jóvenes. Por eso te decía, pensemos en fe, y siendo bien racional. Si a ti te dieran 365 días para ganar una persona para el Señor, ¿tú crees que sería posible? Te dan 365 días. O sea, tiempo de sobra para orar. Hay una analogía donde dice que va alguien a orarle al Señor por los perdidos, y le habla de los perdidos al Señor, y todos los días va a orar y le habla de los perdidos al Señor y le habla.
Hasta que un día el Señor le dice, ya ahora párate y anda a hablarle de mí a los perdidos. Pues. Entonces, para que se concrete el trabajo. Entonces, ¿tú crees? ¿Tú crees desde tu juventud, que en 365 días tú puedes ganar una persona? Deberíamos poder. Sí, yo una vez escuché una cifra, a ver, no una cifra, un porcentaje de, en otro aspecto, nada que ver, pero de 60 encuestas que se hacían por casa, por así decirlo, una aceptaba lo que se le ofrecía, Claro. de 60. Ese es un porcentaje, o sea, como que sí o sí, entre 60, una te va a contestar. Entonces, claro, si tengo un año y para trabajar en esto, y estamos trabajando en esto, eso es en lo que está la iglesia, ¿cómo no voy a ganar una? Esto no está dentro del esquema, sino que simplemente es una pregunta. Ahora, yo te llevo a que usemos las matemáticas. Si hoy día somos 500, y esos 500 somos empoderados por el Espíritu, porque eso es clave. Eso es clave. Eso no te deja tranquilo. Y ganas 500 más en un año. Al próximo año, ¿cuánto debieras ganar? 1000. O sea, en 2 años, podemos ser y tener una membresía en 2 años de 2000 jóvenes. O sea, la problemática tuya sería ¿dónde consigo un lugar para hacer un campamento para...? Pero son buenas problemáticas, sí. ¿Cierto? Pero si uno lo piensa así, ¿Nosotros qué? Ahora, dentro de esto, y la pregunta, si quieren responderla, ¿qué porcentaje de nosotros ponemos en este crecimiento? ¿Cómo qué porcentaje de nosotros? ¿Personal? Sí. De dedicación, de entrega, de todo. ¿Cuál es el porcentaje mío? Ahora yo o el porcentaje. Voy a simplificar. ¿Qué porcentaje pongo yo y qué porcentaje pone Dios en esto? Pero pensemos simplemente en eso. Y si hay jóvenes que van a ver este podcast, y piénsenlo. Y si somos 500, y si yo trabajo 365 días y me convierto en 1000, y al próximo año en 360 días, 365 días más, ya seríamos 2000. Y si creo yo en el poder que convence al mundo de pecado, en el poder del Espíritu, en 2 años más vamos a hacer 4000. Y dejaríamos estas cifras que nos han mantenido por tiempo, así como que en un momento salimos del agua, respiramos y parecía que algo nos mete debajo del agua de nuevo y nos ahoga. Pero no, pero si lo miramos así, en el poder del Señor, en eso que hemos visto en la Escritura, que hemos conocido de la historia, en un año de 500 pasamos a 1000, en otro año de 1000 a 2000 y así, y todo se va multiplicando, ¿Qué porcentaje? Es para no asustar a los jóvenes que tienen que sacrificarse, que tienen que molarse, no, sino que, ¿qué creen ustedes? Ustedes son personas que razonan. ¿Cuál es el porcentaje que pondrían ustedes y qué porcentaje en esta misión pone Dios? Yo, a partir de un libro que leí, y lo importante es que si yo no hago nada, estoy en números negativos, ¿cierto? Yo no estoy mejorando, en realidad estoy empeorando. Pero si tú mejoras un 1% diariamente, en un año vas a mejorar un 35% aproximadamente, ¿cierto? 1% diario. Entonces, creo que eso, si yo mejorase, aunque sea un 1% diariamente, voy a tener un cierto avance. Si yo pondría simplemente un 1% diario de mi esfuerzo para eso, ya habría un cierto cambio. Y si tenemos a Dios de nuestra parte, Él hace todo el resto. Bueno, yo creo que cuando uno piensa en eso, y volviendo al concepto de la empresa, ¿no? Una aspiración continua es multipliquémonos y incrementemos nuestro alcance, ¿cierto? Ya sea que tú vendas cosas, ¿cierto? Vendas un producto, vendas una experiencia, vendas casas, lo que sea. Y los que trabajan de vendedores tienen la exigencia de vender cierta cantidad, ¿cierto? En base a eso se basa tu éxito en el trabajo, ¿no? Y lo que te pagan y que tú conserves tu puesto.
En la iglesia debería ser todavía mayor nuestra urgencia individual, porque algo que yo noto mucho y que también me he hallado en esa posición, ¿no? Todos queremos ver la iglesia crecer y queremos ver gente nueva llegar todos los domingos, queremos ver gente nueva llegar a nuestras reuniones de jóvenes, queremos gente nueva llegar a las reuniones de matrimonio, de varones, de damas, etcétera. Pero ¿cómo eso sucede si los que participan dentro no tienen el compromiso de traer gente? Pues al final esa es lo esencial y lo básico del crecimiento de la iglesia. Lo que usted decía, pastor, es súper importante entenderlo, y el Ministerio de Jóvenes a nivel internacional también tiene una iniciativa y una capacitación que se llama Influencia Más Uno, un programa que consiste precisamente en eso. ¿Qué pasaría si, como iglesia, cada joven de la iglesia se comprometiese con una persona verdaderamente para Cristo? Obviamente ahí, hablando de todo lo que usted mencionaba, ¿no? Nuestra búsqueda intencional, la oración y el seguimiento de esa persona, realmente orar para que Dios haga su obra, porque no somos nosotros los que la vamos a ganar, sino el Señor. Pero si tuviésemos esa visión de uno o más para Cristo este año, ¿cierto? Por medio de yo dejarme usar para que eso suceda. Entonces realmente multiplicarnos al doble en un año no debiese ser algo tan loco, ¿cierto? Y nosotros estamos siendo súper, de una u otra manera, sencillos, y a lo mejor hasta decir conformistas al decir queremos 25% de crecimiento de la iglesia, porque en el fondo sabemos que no todos van a asumir ese rol. Entonces, y es lo que decía usted, la importancia del empoderamiento del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu realmente te empodera para eso, no es una opción. Tú dijiste algo interesante, que yo no... ustedes son jóvenes, son ágiles de mente, uno ya... pero yo trato de agarrarme esas cuñas que ustedes dicen. Tú dijiste, hay sentido de urgencia. Cuando hay urgencia, se prenden los faroles rojos, hay sirena, todo el mundo así reacciona, nadie queda como ajeno a lo que está sucediendo, porque hay urgencia y de alguna forma se da a conocer esa urgencia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, es tomar esto con urgencia. ¿Cuál es la mayor urgencia que tenemos? Es que el tiempo pasa. Sí. El tiempo pasa y por más que queramos detenerlo, volverlo atrás, es imposible, el tiempo pasa. Hace 3 o 4 días atrás, las noticias que escuchábamos en torno a los compañeros de mi hijo eran un niño de 11 años, lo alcanzaron a sujetarse o llegó la mamá a tiempo porque se iba a suicidar. Una niña cortándose las venas y suma y sigue, ¿no? Entonces uno no se puede quedar con la impresión de decir, oh, qué pena, qué dolor más grande, sino que simplemente aquí hay que actuar. Sí. ¿Y cómo se actúa? Saliendo a la calle, metiéndose en la casa, golpeando, mire esto, esto. Porque la iglesia, volvemos a repetir, la iglesia tiene mucho que ofrecerle a la sociedad. Mucho que ofrecerle a la sociedad. Nosotros ahí estamos cometiendo un gran pecado en quedarnos muy callados. Esta institución, ¿qué tiene para ofrecerme usted? Esto. Y todo gira en torno a Cristo. Esta institución habla de Cristo. Cree que en Cristo tiene una solución. Hay soluciones para sus temas, sus problemas temporales y también para su problema eterno. Él tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, el llamado es para los jóvenes, pero no en una competencia que es insana, que es mala, sino que es todo lo contrario, es a dejar el individualismo, unirse como grupo y salir a la conquista. El discipulado no solamente es dar a conocer doctrinas, sino que es impulsar al que escucha, al discipulado, a salir y a ganar otro. Y eso es salir. Pero una simple suma que hicimos, 500 jóvenes en 365 días, se pueden multiplicar a 1000. Los aplausos van a ser para ustedes. Erradiquemos ese pensamiento. En esto nosotros simplemente, y como dicen nuestros hermanos pentecostales, instrumentos, facilitadores de la obra del Señor. Entonces, el joven o el líder que pueda escuchar esto, el que se va a dar un tiempo para oír esto, impulse a su grupo,
únase con otros, llámense, comuníquense, ustedes que son de redes, dialoguen, cómo, cuándo, a dónde. Aquí, en un año, aquí no cabrían esa gente. Sí, es tan simple como eso. Perdón. Aquí no cabría, en 2 años no, va a ser imposible. Va a ser imposible. Entonces, ¿pero qué es lo que falta? Hay una máxima que dice, disponte y Dios va a dar la gracia. Solamente di, aquí estoy. No tengo mucho, pero Dios va a dar la gracia. Entonces, para el crecimiento local, ¿cómo lo hemos pensado? Dice, muy egoísta, dice Fernando, en pensar en un 25%. Pero cuando las empresas llevan ese ritmo de crecimiento, cambiarlo de un momento a otro, produce quiebres. Entonces tú vas y yo creo que esto va a ir, más que menguando, va a ir subiendo en la exigencia o en el número que se pide. Pero hoy día, si en la iglesia local hay 10 jóvenes, la misión es ganar 3 jóvenes. Eso es, que es bien sencillo, ganar 3 jóvenes. ¿Y qué significa ganar? ¿Invitarlo a un culto? Sí, pero que se consolide. Es decir, una vez que llega, discipularlo, adoctrinarlo, que conozca nuestras verdades bíblicas y conozca también nuestra liturgia, bautismo, Santa Cena, lavatorio de pies, pacto de membresía, consolidarlo. Y eso sería que uno listo, se cumplió con el desafío. Porque eso es la iglesia de Dios de la profecía. Sí. Lo que nosotros no queremos es escuchar que después con el tiempo nos digan, y esto tenía una letra chica. No. Nosotros queremos ser transparentes en todo, desde la enseñanza hasta los números, ser transparentes. Eso es en cuanto al crecimiento de mejores iglesias. Sí. Yo creo que el llamado igual es un poco a identificarse con la iglesia en esto y hacerse parte de la identidad en nosotros como jóvenes, como líderes. Y esto yo creo que nos va a traer identificarnos con la iglesia, trabajar para esto. Y yo sé que tú decías que el trabajo no es el logo ni nada de estas cosas. Yo creo que sí, en parte, porque el Señor nos puso aquí en esta iglesia y por eso no me puso en la iglesia católica o no me puso en una iglesia bautista, etcétera. Creo que debo identificarme con esta iglesia y trabajar para esta iglesia. No porque sea para la iglesia, sino porque el trabajo es para el Señor. Pero aquí el Señor me plantó. De hecho, yo no sé si lo conté una vez, o en este podcast, o no sé a quién, no acuerdo dónde. Pero una vez tuve un pequeño sueño el Señor. Que el Señor me mostró ese sueño. Yo tengo un amigo que él es reformado. Y me gustaba mucho me está llamando mucho la doctrina, estaba empezando a leer más de eso. Y un día tuve un sueño muy cortito, me veía yendo a su casa. Como que iría a encontrarlo. Y me perdí. Y dije, no, pues si aquí no era, ¿dónde vivía? No es más allá, no es más acá, ¿dónde? Y me perdí, te lo cuento que me perdí. Y entendí el sueño, eso fue todo, cortito. Dios me puso en esta iglesia, si yo me pongo a buscar allá, me voy a perder. Y lo supe así. Por algo el Señor me puso en esta iglesia. Creo que hay un trabajo que yo tengo que hacer en esta iglesia, por algo el Señor me puso. Y es el llamado a los líderes de jóvenes, a los jóvenes que están, identifiquémonos con todo lo que es esta iglesia, con lo que es la plantación de iglesia, que es lo que está haciendo, el crecimiento. ¿Por qué crecimiento? Porque si no estoy creciendo, quiere decir que estoy estancado. Yo creo que eso es lo importante. Y la iglesia, lo que nos muestra la Biblia, es que crecía. Y qué bueno que lo estemos hablando y que estemos en ese trabajo y el llamado a identificarse con esta iglesia, creo yo. Voy a decir un paréntesis, los hermanos reformados no se trata de satanizar. Claro, no. Sino que simplemente uno dice, el Señor nos puso aquí. Ahora, la forma, ustedes tienen esa capacidad. El fondo es el mismo, ganar gente para el Señor, pero las formas pueden ser variables. Nosotros, como les decía al principio, a nosotros nos llevaban a la plaza de armas. Entonces, para mí después, con el tiempo, pararme, por ejemplo, me recuerdo, pararme y ponerme a predicar en la plaza de Osorno, ¿no? Ya venía con la vivencia, ya entonces no era... Entonces, ustedes tienen formas variadas, hoy día tienen más recursos que se deben aprovechar. Yo siempre digo, la iglesia tiene muy, muy buena gente. Muy buena gente. Hoy día, ¿qué es lo que falta? Es el impulso, es la decisión, es apasionarse y buscar esa llenura del Espíritu. A mí este congreso que se aproxima
yo tengo muchas expectativas en el Señor, ¿no? De lo que va a suceder. Así que eso es bastante simple. Tienes un grupo de 10, tu meta es ganar 3 más, 3 jóvenes. Ya no me tengo que meter con las mujeres. Si invitas una familia y en esa familia está el caballero, está la señora y hay niños, todos bienvenidos. No se trata de, ya ustedes sí, no se trata de clasificar, sino que esto, pero lo principal en esto es entrar en la misión. Y no escuches lo negativo, te voy a dar un consejo, no escuches lo negativo, que no se puede, que esto aquí, que esto, porque de eso es infaltable. Ve hacia adelante y ve lo que el Señor va a hacer y con tu vida, lo que es capaz de hacer Dios con tu vida para el crecimiento del reino. Sí. Bueno, nos quedan 5 minutos y tenemos que ir cerrando el tema, pero yo quisiera tomar un poquito lo último que mencionaron ambos, porque creo que, primero en base a lo que dice Nacho, creo que es súper importante saber dónde, por qué, cuándo y cómo Dios te trajo donde te trajo, ¿cierto? La iglesia de por sí, y creo que eso es bueno saberlo porque a veces hay demasiado un localismo que podría no ser sano en ciertas personas que creo que quizás no han entendido el concepto de lo que es ser iglesia y que la iglesia es algo universal, o sea, en el cielo no vamos a tener, ¿cierto? Esa distinción, pero sí Dios te ha plantado definitivamente en un lugar, ¿no? En mi caso, yo tengo muchos amigos que son reformados, tengo amigos que son de otra iglesia, quizá de otra rama también, doctrinal, y me ha tocado darme cuenta de cuáles pueden ser nuestras diferencias, como cuáles deben ser las cosas que nos deben unir, ¿cierto? No solo las que nos pueden unir, sino las que nos deben unir. Pero al final tengo claro dónde Dios me ha puesto, ¿sí? Y creo que eso es esencial, que lo sepamos todos, porque a veces también el simple hecho de no tener clara la película en eso hace que veamos a tantos jóvenes ir de iglesia en iglesia, y no solo jóvenes, de todos lados. Porque queremos una iglesia a la carta, ¿cierto? Que cumpla con los requisitos que nosotros estamos buscando, cuando deberíamos aspirar a convertirnos en la iglesia que Dios ansía, ¿cierto?, tener. Y eso se traduce en algo tan sencillo como que si el día de mañana yo veo que en mi iglesia Dios de la Profecía se empieza a predicar, ¿cierto?, algo que no es bíblico, ¿cierto?, yo no me voy a ir por la puerta y voy a decir, no, es que estos se pusieron antibíblicos. Yo voy a decir, tenemos un problema, ¿cierto? Nos estamos volviendo antibíblicos. Tenemos que resolver esto, ¿cierto? Cuando empezó la Reforma, ¿cierto?, que es parte de una respuesta así, ¿cierto? Hoy día tenemos muchas subdivisiones, pero la idea original de la Reforma ni siquiera era como tal que tuviéramos más denominaciones, sino que la iglesia volviera a ser lo que tenía que ser, ¿verdad? Y muchas veces va a haber tristemente una resistencia a los cambios cuando aún así estamos muy perdidos, y algo que nos advierte el Señor en el camino, ¿no? Pero nuestro sentido de identificación con la misión es esencial. Dios me ha plantado en un lugar, Él sabe perfectamente por qué hoy día a mí me corresponde crecer, ¿cierto?, en santidad, en mi conexión con Él, como discípulo, ¿cierto?, y ser empoderado por el Espíritu Santo, responder, ¿cierto?, a esta impronta, a esta necesidad y a esta urgencia que hay, que es que hay gente que se está muriendo, ¿cierto?, y no es salva. Hay gente que está muerta en sus pecados y no es salva, ¿cierto? Y si yo amo al que no conoce a Cristo, entonces yo le voy a predicar. Y voy a hacer todo lo que esté en mis medios, ¿cierto?, para que Él lo conozca. Y como decía el pastor, a veces nos tiene que pegar la realidad así de que vimos a un compañero de nuestro hijo que se suicidó el otro día, ¿cierto? O que un compañero en la universidad, ¿cierto? Que es algo que lo vemos mucho hoy día, ¿cierto? Gente está muriendo todos los días y hay un sentido de urgencia. O sea, realmente, si a mí no me toca ni una fibra esto, entonces tengo que cuestionarme realmente si soy discípulo. Una vez Spurgeon, ¿cierto?, yo siempre cito esa frase, dijo, aquel que no le importa, ¿cierto?, que otros se conviertan, yo simplemente digo que esos no se han convertido. Y es que hay un cambio abismal en tu concepción de la realidad cuando tú conoces a Cristo y de lo que fuiste salvo, pues al final no podemos aspirar a otra cosa. Y creo que ese es el llamado hoy día a nuestros jóvenes, a nuestra iglesia y a todo el que esté escuchando esto. Cuestionémonos realmente si estamos viviendo para esto. A los discípulos no había que preguntarles para qué vivían, porque era obvio, ¿cierto? A la iglesia primitiva no había que preguntarle para qué vivían, porque era obvio. Hoy día preguntémonos eso. Y si es tan obvio en nuestra vida que vivimos para proclamar el Evangelio y para que más almas sean salvadas. Si no es tan obvio, entonces tenemos que preguntarnos
en nuestro corazón. Yo sé que falta poquito, en Plantación o en la red, habla de sensibilizar. Y lo que tú acabas de hacer, cuando tú hablas, es sensibilizar al que está escuchando. Y el que no siente nada es porque sus sentidos se murieron, no tiene pulso, no tiene esto, no respira, es insensible, y una palabra muy, muy fuerte. Entonces lo que nosotros queremos y en lo que vamos a ocupar el tiempo es sensibilizar a cada joven, a cada joven. No le vamos a hablar de cuestiones espectaculares, le vamos a hablar y sensibilizar a través de la vida de Cristo. Amén. Al Señor lo tentaron, ¿cierto? En el desierto, aún estando lleno del Espíritu, lo tentaron. Y dentro de esas tentaciones, o una de las tentaciones, si uno lo mira así, fue que para que Él fuese espectacular. Súbete al pináculo del templo y de ahí tírate. O sea, ¿qué más espectacular que eso? Y la gente te va a aplaudir cuando vengan los ángeles y te recojan así. Espectacular. Pero el Señor no vino para caminar en carbones encendidos, no vino a ponerle la mano en la boca de los leones, ni a cruzar en una cuerda, esa cuerda floja de torre en torre. No vino eso. Él vino a dar su vida por los niños, los adolescentes. Él no vino a ser espectacular. Él no vino a los aplausos. Él vino a rescatarnos. Y es el mensaje que nosotros debemos compartir. Y si nosotros esa tentación de querer ser espectaculares la dejamos, pedimos perdón por eso y que el Señor la clave en su cruz y se lo lleve, y volvemos a la realidad. Volvemos a la realidad, nos volvemos a meter en la necesidad, veremos la gloria de Dios. Y yo, no es impulso de haber sido nombrado, no, pero yo creo que viene un gran avivamiento de gente, de personas. Y yo estoy viendo gotas de eso. Lo dije el otro día y lo vengo diciendo. He visto, pero viene un gran mover, un gran mover. Solamente quédese de mi parte para terminar. Yo 500 en 365 días. ¿En qué me puedo convertir? Amén. Amén. Buen capítulo. Yo creo que necesitamos la ayuda del Señor, que Dios nos siga ayudando, nos siga avivando, ¿cierto? Y encendiendo a entender que esto es una emergencia. Esto es algo de vida o muerte, y a eso fuimos llamados. Gracias, pastor. No, gracias a por ustedes este tiempo. Y que Dios les bendiga a todos, porque es un tema que no acaba acá, ¿cierto? Vamos a seguir profundizando en esto, en lo que podamos seguir haciéndolo, pero se nos acaba el tiempo y Viti está preocupado, así que nos despedimos. ¿Nos despedimos? Sí, oye, ¿algún saludo, algunas palabritas para despedirse? No, nos quedó pendiente hablar de cómo vamos a trabajar en más iglesias, pero habrá alguna oportunidad. Amén. Pero yo agradecido por esta invitación. Mi invitación está asociada al liderazgo en este ministerio, no porque él sea mi yerno o no porque él sea hijo de un buen amigo y él un gran querido, sino que es porque queremos entrar lo más pronto en esta misión. Amén. Gracias. Bueno, Dios les bendiga. Peñita, que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga, pastor. Gracias a todos los que nos ven en YouTube, en todo donde nos vean. Si ven este Reels, si ven lo que sea, síganos, suscríbanse al canal, denle me gusta, like ahí, dedito para arriba, y síganos, estén atentos a todo lo que se viene en Relevante Podcast. Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, gracias.